Bueno, hoy vamos a ver la parte práctica de gestión de memoria. Yo, digamos, normalmente en los videos que van a ver de los cuatrimestres pasados agarro el 1, el 2 y el 3 y por ahí alguno de los últimos porque son los que más complicados se empiezan a poner los ejercicios. Hoy agarré ¿Está tres grabando, ejercicios. profe? Sí, ya estoy grabando. Ok. Igual me fijo de nuevo porque a veces, viste, le das clic y no queda. Sí, estoy grabando. Y hoy agarré tres ejercicios, digamos, de alguna forma representativos de los temas, y digamos que por ahí hay alguno de los que agarré que es un poquito más complejo y la idea era sacarles el peso a ustedes de ese ejercicio, que, digamos, que tiene que ver con todo lo que es memoria virtual. Y, digamos, y es un tema que por ahí yo no lo tomo ni en los integradores, ni en los finales, ni nada, pero como para que lo entiendan, por lo menos tratando de explicarlo con este ejercicio. Eh, entonces, el ejercicio con el que vamos a empezar es el ejercicio 4, este de acá. que, quiero dejar esto ahí. El ejercicio 4 dice, considera una máquina con direcciones de 18 bits. Los primeros 2 bits se utilizan para identificar el segmento y los últimos 16 el offset dentro del segmento. Asumir que las bases y los límites de la tabla de segmentos están configuradas de la siguiente forma. O sea, primero, ¿qué tipo cómo estoy gestionando la memoria en este ejercicio? ¿Con paginación o con segmentación? Y ahí dice identificar el segmento, Entonces estoy trabajando segmentación. con segmentación, muy bien. Entonces tenemos que poner nuestra cabeza en interpretar el ejercicio como trabajaría la computadora en el caso de segmentación. Lo primero que vamos a ver es, eh, digamos, la tabla de segmentos. Esta era la tablita que habíamos visto en la teoría, donde teníamos la base y el límite. Y además vamos a tener un campo de protección, que estos eran los bits adicionales que estaban ahí, que en realidad nosotros cuando analizábamos los descriptores del segmento que habíamos visto en la teoría, no solo era la base y el límite, sino tenía un montón de otras opciones. Bueno, esas opciones las tenemos acá, digamos, en el bit de protección, donde podemos tener un segmento que es de solo lectura, otro segmento que es de escritura, perdón, de ejecución, y podríamos tener, acá no lo puse, pero podríamos tener un segmento que sea de escritura. Al ser de escritura también es de lectura. Entonces, lo primero que tenemos que interpretar es qué parte de esta base me define a mí digamos, el segmento y qué parte de esa base me define el offset. Vamos a dividirlo así. Otra cosa importante acá que siempre... La respuesta, yo pongo respuesta acá, pero en realidad la respuesta es sobre cada uno de estos apartados, A, B, C y D, donde lo que tenemos que analizar es si en estas direcciones virtuales, eh, digamos, un proceso intenta escribir, o sea, esto es lo importante acá, si un proceso intenta escribir sobre alguna de estas direcciones y con esta tabla de descripción de los segmentos que tiene este proceso, me permite o no escribir.
Entonces, la respuesta acá sería, no sé, si no, no puede por lo que sea. No es que acá tengo que poner una dirección o lo que sea. Y el análisis lo vamos a hacer acá, digamos, en cada uno de estos apartados. Lo primero que dijimos es que tenemos 18 bits de direcciones, de los cuales 2 bits son de segmento, por lo que los otros 16 son de offset o desplazamiento. ¿Se entiende eso? Esto lo van a ver en prácticamente todos los ejercicios, la descripción de las direcciones lógicas en función de los bits de segmento, desplazamiento, o en el caso de paginación, de página y de desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que tratar de analizar es cuántos bits se representan de esta base a lo que sería el segmento y cuántos bits se representan a lo que es el desplazamiento. Entonces, lo primero que hacemos digamos, es graficar 18 bits. Lo que hacemos es así. Y tenemos 16 más 2, 18. Entonces, lo que estaríamos diciendo acá, si tenemos esta dirección, es que los dos primeros bits son del segmento, describo el segmento, y los otros 16 bits describo el desplazamiento. Y justo aplica, digamos, al primer caso. Esto lo que me está diciendo acá es que este es el segmento 0 con offset. Esto es 0x 0, 0, 0 en hexa. Básicamente estoy escribiendo lo que tengo acá. Entonces, si ustedes analizan lo que tienen en la tabla de segmentos, acá le estoy diciendo que esta es la dirección del segmento 0, offset 0. Esta es la del segmento 1, offset B000. Este es el segmento 1, B800. Este es el segmento 3, 000. Ahora se los divido, pero cuando ustedes lo ven así, dicen, bueno, esta es la dirección y no analizan mucho más. Entonces, ahora sí vamos a tratar de hacer, nos ponemos el cerebro en comparar como si fuese una tabla de segmento y como si el procesador estuviese trabajando con segmentación. Y lo que hacemos es lo siguiente. ¿Qué es lo que me está diciendo esta dirección? Sería el segmento 2. Nos está diciendo que es el segmento 2. Y la base del segmento 2 ahí, nos está diciendo que es el segmento 2. La base del segmento 2, la base del segmento está en 1B 800H. Y tiene un offset, tiene un límite o máximo que puede llegar a tener de 00 FFF en hexa. Y acá nos está diciendo que el segmento es 2 y el desplazamiento es 0. Entonces yo lo que tengo que comparar es si el 1B 800 en hexa más
el desplazamiento que le estoy diciendo acá, que es 0, 0, 0, en hexa, es menor o igual que digamos, la base más el límite, que 1 B800 en hexa más 200 más el límite del segmento 2, que es este de acá. Voy a copiar porque cada vez que escribo meto la pata. Acá lo que tienen que hacer, digamos, esto le da 1B800 en hexa, tiene que ser menor o igual. ¿Se acuerdan qué pasaba si no era menor o igual? ¿O qué intentaba hacer si no era menor o igual? ¿Se acuerdan de algo? Quería ocupar el otro segmento. Quería ocupar un segmento que no le correspondía, que por ahí podía ser que no haya nada, podía ser que haya un segmento de otro proceso, o podía ser que haya un segmento de ese mismo proceso. Pero si no se cumplía la condición, lo que hacía era producir una interrupción para que el sistema operativo verifique a ver qué es lo que está tratando de hacer. O podía ser que, o sea, justo ese segmento es un segmento compartido entre otros procesos y al producir la interrupción, lo que hace el sistema operativo es chequear si en algún lugar ese segmento dice que está compartido para distintos procesos. Pero eso ya sería trabajo del sistema operativo. Lo primero que se va a producir es una interrupción. Y lo que tendría que hacer acá es la suma, una suma en hexa. Esto lo que me va a dar es las dos primeras, haciendo 1 de 800 más 00 FFF. Esto lo hago en la primera y después ya lo tienen. Esto nos va a dar, esto se hace como una suma en decimal, pero bueno, en hexa, que es de base 16. FF va bien, ¿no? 0 más F es F, 0 más F es F. 8 más F, ¿cuánto sería? F, ¿cuánto es? Primero y principal. 15, ¿no? F es 15. Ya sería 23. 23. Pero no puedo escribir un 23. No puedo escribir un 23. No, yo lo vi, sí, porque yo directamente lo pasé a binario y manejé en binario. Y bueno, no vi la suma en hexa. Me enrosqué, pero lo resolví, pero pasando de hexa a binario, de binario a decimal, y así, hasta que la tabla la pasé toda en decimal y ahí lo pude resolver. O sea, un laburo. Un laburito, pero lo resolví, pero no es lo óptimo. Pero nada, tengo que ver sumas en hexa, pues no me acuerdo. Vamos a hacer así. 17 da. Eso por ahí. Más o menos, no, más o menos ahí.
entra alguien más. O sea, esto daría, si yo le sumo, esto lo podrían ver así, tengo 15, para llegar al 16 le sumo 1, y me van a quedar 7 acá. Si hacen la inversa, 8 más 7 les da 15, o sea, llegan a la F. Y después me llevo 1, porque me pasé de F, es como ponerle un 1 acá arriba a la siguiente, a la siguiente cifra. Entonces me va a quedar 1 más B, C. Y después 1 más 0, 1. ¿Se entendió? Sí. Hacen una suma, pero en vez de sumar con base 10, suman con base 16. Lo comparan contra el 15, o sea, 15 más 8, 23. O sea, 23 menos 16 me da 7. Y le sumo 1 a la siguiente unidad, digamos, a la siguiente cifra. Entonces acá como si tuviese un 1, como si tuviese un 1. 1 más B, C. Entonces, la dirección máxima que vamos a tener en este segmento es la 1C 7FF. Y la que yo quiero escribir es la 1B 800. Ya vemos que 1B800 es menor que 1C. Así que esto va a cumplir, va a permitir acceder a ese segmento. El tema es que ahora lo siguiente que voy a tener que hacer es verificar el permiso. Si yo intento escribir en un lugar donde es de lectura y escritura, como es en el segmento 2, me va a permitir. O sea, ok, escribe. Fíjense que justo me quedó en negro. Esto lo vamos a tachar para ver qué es lo que pasa. En el segundo de los casos, lo que tenemos acá es que esto es en el segmento 1. Segmento 1. Fui al demonio. Segmento 1. Desplazamiento 0. Desplazamiento en realidad no es 0, sino es 0, 0, 0, 0. Todo en hexa. El segmento 1 nos dice que comienza o tiene base en la 1B, base 1B 000, sin un 0, en hexa. Y tiene límite, me quedó fuera del 007FFH. Entonces, nuevamente, lo que voy a hacer acá es verificar que donde comienza el segmento, que es 1B 000, más el desplazamiento que me está diciendo que es este de acá, en hexa, tiene que ser menor o igual que la base más el límite, 1B 000 más 007FF.
Esta es más sencilla porque nos va a quedar 1B8000, perdón. No, 1B8000, no, 1B000 es menor que o igual que 1B 7FF. 7FF. Y ya esto sale, digamos, salta de maduro de que está bien. 1B es menor que 1B 7FF. O sea, va a poder hacer algo ahí. ¿Y qué es lo que tenemos habilitado para escribir en el segmento 1? O qué es lo que tenemos habilitado realizar en el segmento 1? Ejecutar. Entonces, no va a poder escribir. No va a poder, sí, también, no va a poder escribir. ¿Se entendió ese? O sea, puedo llegar al segmento, pero no puedo hacer lo que estoy tratando de hacer, que es escribir. En todos los casos estoy tratando de escribir. En este va a poder ingresar al segmento, el procesador va a poder ubicarme en la posición, pero cuando quiera hacer algo, lo único que voy a poder hacer ahí es ejecutar. Esto sería, no sé, código, por ejemplo. Ejecutar código. Es un área de código. Un área de lectura podría ser una variable de lectura, o en realidad el código también es de solo lectura, podría leer código. El punto C, lo que me está diciendo es que es el segmento 0. Segmento 0. Y desplazamiento. BEEF en hexa. Entonces, acá digamos, puedo ubicar el segmento, pero no puede escribir, porque es exec only. Estoy en modo Spanglish, una mezcla de todo. Vuelvo al C. Nuevamente tengo el segmento 0. El segmento 0 dijimos que estaba en la base 0 y el límite ABCD. No dijimos, nunca lo usé todavía. Estoy pensando. Y es de solo lectura, a ver si lo recuerdo. Bueno, voy a tener que escribir. En la base 0,0,0,0 en hexa, límite 0AB, en hexa. Y el dato que me está dando acá es que es el segmento 0, desplazamiento BEEF. Entonces lo que hago es la base más el desplazamiento. El desplazamiento tiene que ser menor o igual que la base más el límite. La base dijimos que era 0,0,0,0. No. Entonces, uno más. 1, 2, 3, 4, 5 ceros en hexa, más el desplazamiento, que es en este caso FH, tiene que ser menor o igual que la base más el límite. Ay, me escribió todo ahí.
Y acá tengo entonces que esto sería que BIF es menor o igual que ABCD. ¿Esto cumple? No cumple, porque esta posición de memoria es más alta, porque está en la B, y esto está en la A, entonces no cumple. ¿Se entiende eso? La A es un 10, la B es un 11. ¿Ahí lo entienden? Sí. La traducción, Sí, ahí, o sea, no cumple. O sea, no voy a poder ubicar el segmento. Acá. Okay, digamos, se entiende que yo pongo acá la respuesta y no es la respuesta sobre esta pregunta, sino que es, esto sería en realidad A, no va a poder, y B escribe. Es el punto B en realidad. Y en el C, que quiere escribir en el segmento 0, no cumple. O sea, no puede escribir, no puede, claro, está bien, no puede escribir. No puede escribir, y más que eso, en realidad no puede direccionar el segmento. Después ni siquiera va a verificar que pueda escribir o no, porque ya directamente que la base más el límite es mayor, es menor eh, que el desplazamiento. O sea, yo estoy tratando, ubicándolo con el, a ver si lo puedo graficar. Yo estoy diciendo que si grafico la memoria acá, en la posición, en la base que es 0 más el límite, voy a graficar un segmento que es el segmento 0. Esto creo que no sé si se los pido también. En realidad empieza en la posición 0, el segmento 0, y termina en la ABCD. ABCD. Y esta es la posición 0. Yo cuando quiero escribir, lo estoy tratando de escribir en la B, que debe estar por acá. Y el segmento 0 está acá. Eso es lo que está pasando. No lo puedo direccionar directamente. El siguiente dice que quiere escribir en el segmento 0 y el desplazamiento 0ACE. Entonces nos dice que es el segmento 0. Este es parecido al del, creo que es el punto 2 o 3, pero el punto 2 o 3 está en decimal, que es como para que ingresen al tema sin agregarle la complejidad del hexa. Y el desplazamiento acá es 0ACE en hexa. El segmento 0 dice que tiene base en la posición 0 y límite en ABCD. Entonces, tengo la base, fue mambo, la base nexa más el desplazamiento 0 a
CE en hexa tiene que ser menor o igual que la base más el límite, 0 a b, c, d, en hexa. Y la comparación es contra, entonces 0 a CE en hexa tiene que ser menor o igual que ABCD en hexa. Acá, digamos, nuevamente veo que la A, estoy más o menos en esa región, la C es ya acá me está estoy comparando mal, perdón, 0A, C. Tengo que comparar. Poniéndolo abajo por ahí se ve un poquito mejor. A, B, C, D en hexa. O sea, ya vemos que A es mayor que 0. Eso es lo que tengo que comparar. Entonces, la posición de memoria esta es más grande que el desplazamiento que yo quiero hacer. Entonces, cumple. Cumple a la hora de ubicar, digamos. Cumple a la hora de ubicar el segmento. Pero, si yo voy al segmento 0, me está diciendo que el segmento 0 es de solo lectura. Pero el segmento 0 es de solo lectura. Así que no puede escribir. ¿Se entiende? Sí. Ahora les cierro un poquito más. Bueno, creo que el punto 3, voy a volver para atrás, a ver, 1, 2, es algo parecido, sí, el punto 3, fíjense que tienen prácticamente lo mismo, pero ya, digamos, desglosado en el segmento y desglosado en el desplazamiento, ya está, digamos, ya está separado. Acá la dificultad que tenían era que yo les pasaba direcciones lógicas que ya incluían el segmento. Bueno, este es el ejercicio 4. El otro que vamos a hacer es el 6, que este es el que les digo de memoria virtual. En realidad es una mezcla un poquito de memoria virtual y parte no. ¿Alguno lo hizo este? ¿O intentó hacerlo o directamente lo pasó? Intenté, pero bueno, hay que ver si está bien. Bueno. Dudoso. Yo ya les dije que vamos a hacer con estos TPs. Este TP, yo necesito que estén seguros de lo que están haciendo. Entonces, cuando me entreguen el TP, yo lo que voy a hacer es darle directamente pasarles el video que lo tengo privado, donde explico cada uno de los puntos. Entonces ustedes hacen la autocorrección. Este va a ser como un punto que se los pido que lo hagan, pero después es una autocorrección. El punto 6 entonces lo que dice es, suponga un esquema de memoria virtual con paginación por demanda. Se están ejecutando los programas A, B y C con longitudes totales de estos son los kilobyte, en realidad uno cuando pone 2 kilobyte o kbyte serían los 2048 bytes o los 1,5 por 1024 kilobytes.
Es una forma de abreviar. Uno pone 3, pero en realidad es 3 por 1024. Esa es la transformación que tienen que pensar. Uno lo pone así, pero es multiplicado por 1024, no por 1000. Con longitudes totales de 2K, 1,5K, 3K respectivamente. La longitud de la página es de 0,5 KIB, esto sería 512 bytes, para que se vayan orientando. Y nos pregunta, dice, ¿cuál es la cantidad máxima de páginas que podría tener un programa si las instrucciones tienen direcciones de 16 bits y la memoria física es de 32 KIB? Entonces, vamos a preguntar, respondiendo. Nos está preguntando la cantidad máxima de páginas que podría tener un programa si las instrucciones tienen 16 bits. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Yo tengo primero un tamaño de página de 512 bytes. 512, ¿cuántos bytes, cuántos bits equivale trabajar con una página de 512? ¿9? Exactamente, o sea, 9 bits. Estaría trabajando el desplazamiento para desplazarme dentro de una página con 9 bits. Y nos está diciendo acá que tengo 16 bits de memoria lógica, en el caso ¿no? Direcciones de 16 bits. Entonces lo que nos está diciendo que si la dirección lógica es de 16 bits, si le resto 9, me va a dar digamos, la cantidad de bits con que yo voy a representar las páginas. ¿Se entiende? O sea, esto me va a dar 7 bits. Volviendo al grafiquito. Yo la página la definía la dirección lógica la definía en dos partes. Entonces, yo estoy diciendo que la dirección lógica tiene 16 bits. Estoy diciendo que tengo 9, que equivaldría a lo que era D, más o menos en proporción. Tengo 9 bits de desplazamiento, que esto en paginación lo llamábamos D, y P, que es para definir el número de página, me va a quedar de 7 bits. De número de página. ¿Qué más nos está diciendo? ¿Qué nos está preguntando? Y la memoria física de 32K. ¿Cuál es la máxima cantidad de páginas que podría tener en un programa si las instrucciones tienen 16 bits y la memoria física 32K? En realidad a nosotros no nos está pidiendo la cantidad de bits, sino que
¿cuántas páginas puedo seleccionar con 7 bits? ¿Cuántas páginas puedo seleccionar con 7 bits? 2 a la 7. Y esto lo voy a tachar acá porque voy a borrar yo. La cantidad de páginas es 2 a la 7. 2 a la 7. Que esto es igual a ¿cuánto? O sea, ¿recuerdan? No sé si les hice la tablita. 128. 128. Exacto. Esto para ponerlo es 1, 2, 4, 16, 32, 28. Falta el 8. 512, Falta el 8. sí, el cubo. 512 acá y esto se vuelve a repetir. Entonces, vamos a tener 2 a la 0, a la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, hasta llegar a, esto sería 1024, es un K. Entonces, uno recuerda la cantidad de bits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son 7 bits. 256, 8 bits. 9 bits. Y estos ya son los 10 bits. Y después vuelve a comenzar. Esto sería 2K, 4K, 8K, 16K. Esto es como una tabla mental para organizarse. 6 bits, 5 bits, 4. Esto sería el equivalente a la potencia. 3. 3 no. 1. Sí. Esta es una tablita mental que se tienen que hacer a la hora de trabajar con paginación. Entonces, esto nos da 128 páginas. Esta va a ser la dirección, la cantidad de páginas que voy a poder ubicar de forma lógica con esto que tengo acá. O sea, del lado del procesador lo que va a haber son 128 paginitas. 1, 2, bueno, vamos a hacerlas todas iguales, si no me va a quedar un desastre. 2, 3. De la página, digamos, 0, la 1, la 2 y la página 127. Quedó horrible eso. Entro ahí. Sí, más o menos. Y bueno, acá puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Esto es la dirección lógica. ¿Qué más? O sea, esto no lo sé para nada. Después dice, propongo un formato para las entradas de la tabla de páginas de un proceso y la tabla de administración de memoria libre ocupada del sistema, suponiendo ahora que el tamaño de la memoria es de 64K. ¿Qué tamaño ocuparía en memoria la segunda tabla? Este es un poquito más compleja la cosa.
a 28 páginas, 128 páginas. Si yo duplico la memoria, ¿me cambia algo? O sea, si yo duplico la memoria física, ¿me cambia algo? Yo en este caso tenía memoria física de 32K. Respecto a la dirección lógica, ¿lo tuve en cuenta para algo? Estos 32K. No lo tuve en cuenta para nada. Entonces, si yo duplico la memoria física, no me va a cambiar nada respecto a la dirección lógica. O sea, no me va a influir. Entonces, en el caso B, voy a tener todavía 128 páginas. 128 páginas. Sigo teniendo 128 páginas, aunque la memoria física ahora sea de 64K. O sea, acá no me cambió nada. Entonces, ¿cuántas? Acá lo que me está pidiendo es y una tabla de administración de memoria libre ocupada, suponiendo ahora que el tamaño de la memoria es de 64K. ¿Qué tamaño ocuparía en memoria esta segunda tabla? Yo para definir qué tablas están, qué páginas están libres o no, tendría que tener, para definir 128 páginas, tendría que tener 128 entradas. Que sería la tabla de páginas. Si recuerdan en el grafiquito tenía la tabla de páginas y de acuerdo a esas entradas me seleccionaba a los marcos en la memoria física. Esas 128 páginas después las puedo ubicar en la memoria. Esos 128 páginas por proceso. Y acá otra cosa, nos está diciendo que tengo 64K de memoria física. Y entonces, ¿cuántos marcos tengo? Esto equivale a tener 128 marcos. Parece que se despertó mi hija, estoy pensando más arriba que acá. ¿Me aguantan un minuto? Cas, ¿querés que te haga el desayuno? Ahí te hago. Justo.
Entonces, mientras que se calienta el desayuno, les voy explicando. ¿Se entiende por qué tengo 128 marcos? Si una página es de 512 bytes, o sea, de 512 bytes, que lo tengo acá, 0,5 por página, el marco y la página tienen el mismo tamaño. Entonces lo que voy a tener acá son 128 marcos. O sea, la memoria física la voy a tener dividida en 128 marcos. Para trabajar con esas entradas, lo que puedo hacer es trabajar con un sistema de un vector de bits, que esto era algo que habíamos visto en la parte teórica, creo que lo habíamos visto, si no está en los videos, pero lo que hacíamos era una variable o digamos, una porción de la memoria la escribo con ceros o unos, definiendo si es 0, digamos, si cierto bit es 0, equivale a que ese marco está desocupado, y si es 1, ese marco está ocupado. Esto, de alguna forma, yo tendría 128 marcos donde cada uno de los bits que yo tengo en esas posiciones de memoria, voy a tener del bit 0 al 127, donde si yo tengo un 1, quiere decir que ese marco está ocupado. Y acá tengo los 128 bits para definir el direccionamiento libre. Entonces, con 128 bits, defino una tabla de marcos ocupados o no. Y 128 bits equivalen a 16 bytes. Entonces, esos 16 bytes me dicen a mí, digamos, qué parte de la memoria está libre u ocupada. O sea, el primer análisis que hicimos es para ver si la memoria física te cambia, o sea, esto de acá, si te cambia algo, que la memoria física aumente respecto a la cantidad de páginas. No te cambia nada. Esto es un análisis que por ahí el punto B no lo está pidiendo. Pero sirve para entender el tema. El tema de la memoria libre u ocupada, si yo utilizo un vector de bits, digamos, para cuando tengo poca memoria, es la mejor forma de ubicar qué espacios están libres o qué marcos están libres y qué marcos no. Entonces, con estos 128 bits puedo definir toda la memoria física. Toda esa memoria física la puedo guardar en una parte de la memoria, en una tabla de 16 bytes. Y en esos 16 bytes escribo los valores 0 o 1 para definir si están ocupados o no el resto de los marcos de la memoria física. Entonces la respuesta de acá sería 16 bytes. Aguántenme un minuto y seguimos con el resto de... ¿Te duele la garganta o algo? No.
Bueno, ahí volví. Entonces acá nos da 16 bytes de la tabla para representar qué espacio está, digamos, de la memoria está ocupada y qué espacios no. El punto C dice determinar el contenido de las tablas de páginas para los programas A, B y C, sabiendo que el estado de los primeros 9 frames o 9 marcos de la memoria física es el siguiente. Esto quiere decir que esto es del programa A, la página 0, del programa B, la página 0, del programa C, la página 5, del programa A, la página 1. Estos son los primeros 9 frames de la memoria física. Y, bueno, y así sucesivamente con el resto. Lo que tenemos acá es que el programa A ocupa, es de 2K. O sea, 2K. Estos serían en páginas de este ejercicio, que son de 512, serían 4 páginas. Entonces, la tabla, el contenido de la tabla de páginas, si recuerdan, lo que teníamos, a ver si encuentro una tabla, vamos a insertar de 2 por 4 por 5, donde tengo ¿se acuerdan que tenía página? Y en la de acuerdo a la página, me da un marco. Tengo la página 0, la página 1, la página 2, la página 3. Según este direccionamiento podría tener hasta 128 páginas como máximo. Pero este programa ocupa 2K. Esos 2K son 4 páginas. La 0, la 1, la 2 y la 3. Que me está diciendo que esto que tengo acá es la memoria física, y lo que tengo ocupado del programa A es que la página 0 la tengo en el marco 0. ¿Qué más? Que la página 1 la tengo en el marco 3. La página 1 la tengo en el marco 3. La página 2 la tengo en el 4. ¿Y la página 3 dónde está? Y no entra en los 9 frames. No está, o sea, no está dentro de los 9 frames. Supongamos que tampoco está en el resto de los frames. ¿Dónde estaría? Memoria virtual. Exactamente, lo tendría en memoria virtual. X, memoria virtual. Esto lo tendría en disco, por ejemplo, en un archivo de paginación o en una unidad de swap. Entonces, esta página no la tendría en memoria, la tendría en memoria virtual. Si la tengo que cargar en memoria, lo que tendría que hacer es ir al disco, copiar en algún marco libre esa página que tengo en disco, y aparecería acá, no sé, en la 55, en el marco 55, en algún lugar. Pero acá vamos a decir que está en memoria virtual. Lo mismo para el programa B. El programa B dice que tiene 1,5K.
Esto equivale a tener 3 páginas. 3 páginas. Justito. Vamos a ver si no me queda. Y acá ya esto cambia, el marco es distinto. Está diciendo que el programa B, la página 0 está en el marco 1. La página 1 a 1 no tengo. Entonces, esto está en memoria virtual. Y la página 2 está en la 7. Esto sería la tabla de páginas para el proceso B. Uy, espero no haberme contagiado. Para los que entraron después, tengo a mi hija con resfrío barra no sé qué es, aislada en su habitación hace 3 días. Así que por ahí zafan del integrador, les voy avisando. Si me muero, ya aparte tengo 40 años, así que soy personal de riesgo. Personal de riesgo no, soy paciente de riesgo. Soy hombre, así que tengo más probabilidades todavía. Bueno, programa C. Ya no me entró el programa C. Programa C. Me está diciendo que el programa C tiene 3K. Esto equivale a 6 páginas. 6 páginas. Esto se queda vacío. 3, 4, 5. Me está diciendo que, a ver, C5, a ver, C1, C0 no está. Ya, ahí vamos mal. C0 no está, o sea, esto está en memoria virtual. C1 está en 6. C1 está en 6. C2, tampoco está. Memoria virtual. C3 acá, en 5. C4 en 8. Y C5, no veo. Ahí está, en 2. Ya casi me como el C5, en 2. Y así estarían ubicados las páginas de estos procesos en la memoria física. ¿Se entendió más o menos? ¿Más menos que más? Sí, se entendió. Buenísimo. Este sería el segundo ejercicio. Vamos a ver el tercero, que es el ejercicio 11. Estos son los que no hay que hacer. 11. Este es un poquito más de análisis. Y más parecido a lo que sería un ejercicio de final, integrador, parcial. Todavía no leí el enunciado. 11. Suponga un sistema operativo con un administrador de memoria paginada cuyo tamaño de página es de 8K. Se conoce que el sistema operativo funciona sobre un procesador cuyo tamaño de palabra
es de 64 bits. Esto quiere decir que los registros que maneja son de 64 bits. Eso quiere decir el tamaño de palabra. Es como la unidad mínima de los registros que yo tengo. O en realidad la unidad mínima no, la unidad máxima que tengo. Esto quiere decir que si yo tengo que trabajar con 128 bits, no voy a poder manejarlo directamente, sino que voy a tener que usar 2 posiciones de memoria. Dice, calcule el tamaño máximo que puede llegar a alcanzar la tabla de páginas de un proceso, suponiendo que cada entrada de la tabla de páginas ocupa 128 bits. Entonces, lo primero que tenemos es que, primero hay que tratar de identificar todos los datos que tenemos. Tenemos páginas de 8K, que esto equivale a tener cuántos bits, ¿se acuerdan de esto que les grafiqué acá? Vamos a borrar porque vamos a reutilizar esto. ¿Cuántos bits equivale a trabajar con páginas de 8K? Si quieren, también les pongo esto de acá. Fíjense. 13. 2048, 4096. Y acá es 4096. Nunca me acuerdo. La respuesta es 13, como dijeron recién. 892. Y esto sería 10. ¿Qué pasa, Pipi? No, todavía no, tenés que quedarte ahí arriba. Sí, pero escuchá tu voz, está toda congestionada tu voz. La tengo aislada como a Hugo, pobrecita. 13 bits. Esperen un segundo. Subí, y llevo la tablet, ¿eh? Es como tener que hacer un par de días, ¿vale? Ahora después de un rato seguimos al parque, si quieres. Bueno, disculpen, no sé cómo hacer hoy. Profesor, disculpe, le había avisado que me iba a retirar. Sí. Qué bueno, después veo el video. Muchas gracias. Bueno, de nada. Después subo este video y aparte subo la teoría. Listo, gracias. Bueno, entonces lo que voy a tener son 13 bits de desplazamiento. 13 bits. ¿Cuánto ocupa la palabra en este ejercicio? Ahora que estoy pensando lo poníamos al revés. Acá poníamos P y acá D. Los menos significativos eran D. Esto sirve para lo otro. Entonces, lo que tenemos acá es que esta palabra es de 64 bits.
sea, para direccionar utilizo 64 bits, de los cuales 13 son para desplazarme dentro de la página, para el offset, y entonces los 51 restantes son para definir la página. Y ahí obtengo los 64 bits que tengo como dato. Entonces, esto nos da que entonces tengo 13 bits para definir el desplazamiento. Calcula el tamaño máximo que pueden llegar a alcanzar la tabla de páginas de un proceso suponiendo que cada entrada de la tabla de páginas ocupa 128 bits. Bits. Entonces tengo 51 perdón, esto no es, acá lo estoy interpretando mal. Esto es el tamaño, esto no es la dirección lógica de 64 bits. Lo que estoy diciendo acá es que esta dirección, el tamaño de la palabra, quiere decir el tamaño del registro, es de 64 bits. Esto no es dirección lógica de 64 bits, sino que un registro tiene 64 bits. Tiene 64 bits. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es cuando... Acá tengo la dirección lógica. Acá tengo la tabla de páginas. Y acá tengo la dirección física. Y acá tengo la dirección física. Esto que yo tengo acá, esto no es PID, esto está mal. Lo que voy a tener acá son 64 bits. Entonces el tamaño de la tabla de páginas es 2 a la 51. 2 a la 51. Tengo 2 a la 51 entradas de la tabla de páginas. O sea, dividiéndolo. Puntos suspensivos.
sea, tengo 51 bits para definir, está bien, la P y la D. Esto estaba bien, P y D. P y D. Entonces, para definir cada una de estas páginas, es la página 0 a la página 2 a la 51. 2 a la 51 me da entradas de... 2 a la 51 entradas de... me está diciendo que cada entrada ocupa 128 bits. 128 bits me da 2 a la 51 entradas en la tabla de páginas. 2 a la 51 entradas. Aguánteme un segundo que me vuelve a llamar mi hija. Un minuto más, ¿eh? Ahí estoy, disculpen, de nuevo. Estábamos que teníamos 2 a la 51 entradas. O sea, esto sería tener la entrada 0 y la entrada 2 a la 51. La última, digamos. Y lo que me está diciendo es que cada una de estas entradas es de 128 bits. 128 dividido 8
me estaría dando 16. 128 dividido 8, 16. O sea, cada una de estas entradas es de 16 bytes. 16 bytes. Cada entrada. Entonces, ¿cuánto ocuparía esto? 2 a la 51 por 16 por 4. Por 16, digamos. Por 2 a la cuarta. O sea, ¿cuánto ocuparía toda la tabla de páginas? O sea, la tabla de páginas en entradas tendría 2 a la 51 entradas. 2 a la 51. Y por lo que ocupa una entrada, por 2 a la cuarta, que es 16. Esto me da 2 a la 55. Pues, digamos, las potencias se suman cuando estoy multiplicando. Esto equivale a 2 a la 55. Ya, esto no hay tablita que aguante. A la 55. 36 dividido no, 2 2 exponente 55 en 36. O sea, aproximadamente 36 es un número. Esto sería K, mega, giga, tera, peta. 36 petabytes. En realidad no son 36. Sería algo, digamos, es un ejercicio como para orientarse de lo que podría llegar a ocupar si yo trabajo con un sistema de paginación de un solo nivel utilizando registros a este nivel. O sea, esta tabla por proceso es enorme, es imposible de llevar. Eso sería el punto A. El punto B dice, calcule cuántas páginas puede llegar a ocupar como máximo la tabla de páginas. O sea, nosotros dijimos que la tabla de páginas estaba ubicada dentro de la memoria física, o sea, ocupaba espacio de la memoria física. Entonces lo que vamos a tener que hacer es ver cuántas páginas ocupa esa tabla de páginas. Esto, a ver si tengo el B. Okay. Yo ya lo tenía armado como para que se vayan ubicando y sea más fácil de entender. Esto es el A. Para que lo vean en el gráfico. Esto es la dirección lógica, estaba bien. Tengo 2 a la 51 entradas. Esas 2 a la 51 entradas, cada una de las entradas es de 128 bits. Me da que 2 a la 51 por 2 a la cuarta
que es estos 16 bytes, me da esas 36 petabytes que ocupa esta tabla. Y después con la entrada de 128 bits, lo que defino es la memoria física. Cada una de estas entradas son 128 bits. Esos 128 bits me dan 2 a la 128 marcos, que es un montón. O sea, tengo 2 a la 128 marcos y cada uno de estos marcos es de 8K, que es el tamaño de la página. O sea, puedo direccionar una memoria física impresionante con estas capacidades de registros. Estaba en el punto B. Calcule cuántas páginas puede llegar a ocupar como máximo la tabla de páginas. O sea, si yo tengo esos 36, tenía acá 36 petas, los tenía en el Paint, acá. Esos 36, o 2 a la 55, 2 a la 55 bytes. Esto sería 2 a la 55 bytes. Ocupa la tabla de páginas. Esto lo divido por lo que ocupa una página, dividido 8K, me va a dar qué cantidad de páginas. Quiero cortar esto, pegarlo acá, que es del punto A. Esto me va a dar 2 a la 55 y 2 a la 8, dijimos que era 2 a la 13, 55 menos 13, 42, 42, 2 a la 42, 42 K, kilobytes, digamos, ocuparía. 2 a la 42 es bastante. Estos son 4 teras. Son K, mega, giga, teras. 4 teras. O sea, esto equivale a 4 teras de páginas. ¿Se entiende cómo es el análisis? 4 teras de páginas es imposible tener, o sea, una sola entrada de páginas, una sola tabla de páginas de un solo proceso me está ocupando 4 teras de páginas. No es físicamente posible hacer este ejercicio. Después me está diciendo en el punto C, dice, dado un proceso en ejecución que requiere 7 megabytes, calcule cuántas entradas de la tabla de páginas están siendo empleadas por dicho proceso en el sistema descrito anteriormente. Entonces, lo que tenemos acá son 7 megabytes. Esto lo vamos a poner como resultado. De 4 teras, estos son 7 megas de proceso. Para saber cuántas páginas ocupa, o sea, qué es lo que nos está pidiendo acá. ¿Cuántas entradas de la tabla de páginas están siendo utilizadas? O sea, primero, ¿cuántas páginas estoy utilizando? O sea, 7 megas dividido 8K. Esto nos da, estos son
Esto sería 7 7 por 2 a la 20, un mega sería 2 a la 20, 7 por 2 a la 20, dividido 8, o en realidad digamos 2 a la 13 directamente, 2 a la 13, que son los 8K. Acá lo que hago es resto los exponentes, esto me daría 7 por 2 a la 7, por 2 a la 7. Esto me da 2 a la 7 por 7. 896 páginas. Tendría 896 páginas. Por lo tanto, si para definir 896 páginas, ¿cuántas entradas necesito? Bueno, 896 entradas. Esto es igual a tener 896 entradas de la tabla de páginas. Claro, 896 entradas de la tabla de páginas. O sea, con cada una de estas 896, tengo de la 0 a la 895, defino el tamaño de un proceso. El resto de la tabla de páginas va a estar vacía, pero sin embargo va a seguir ocupando espacio con este esquema de paginación. El punto D. Calcule la cantidad de memoria física total direccionable. Esto ya más o menos antes lo grafiqué. Y creo que este sería el último. Mirando un poquito este gráfico que tenemos acá. ¿Cuál sería la máxima cantidad de memoria direccionable? Bueno, nosotros dijimos que teníamos 128 bits acá. Con estos 128 bits defino con cada uno de estos, con la combinación de esos 128 bits, defino qué marco, si el 0, si el 1, si el 2, si el 3, si el 2 a la 128 marco es el que estoy utilizando. O sea, el último es el 2 a la 128. Pero a su vez, cada marco ocupa 8K. Entonces, esto sería 2 a la 128 por el tamaño de una página o de un marco que ocupan lo mismo. Entonces, esto sería 2 a la 128 por 2 a la 13, que era los 8K. Esto me da 2 a la 141. 2 a la 141 bytes, que es muchísimo. 2 a la 141 bytes. Ni siquiera, a ver, 2 a la 141, no sabría ni qué unidad es. 2 a la 141, fíjense, una barbaridad, 2,7 algo. Ya no sé, después de peta no sé qué sigue. Así que sería enorme la cantidad de memoria direccionable. Pero ya estaría trabajando en 64 bits. ¿Cómo soluciono este tipo de problemas? Podría ser una de las preguntas adicionales. ¿Cómo creen que puedo solucionar todo este esquema? O sea, obviamente cambiando de esquema. Ya no trabajar con un esquema de paginación simple, sino que trabajar con un esquema de paginación doble o triple. ¿Se entendió más o menos? ¿Hay alguien del otro lado?
Sí, Pepe, asustan los tamaños. Asustan los tamaños, pero después el resto de la práctica son o tamaños más pequeños o tamaños reales. Este es como para exagerar un poco y ver qué pasa cuando yo aumento esto de acá. Digamos, ya este sistema se transforma en un sistema no viable, porque tener páginas, o sea, un proceso que ocupe 4 teras de páginas o, no sé, 36 peta de una tabla de páginas por proceso, no tiene sentido, no es viable. Yo creo que si este no lo hacía usted, cuando yo veía los números, para mí ya no me daba. Ya, obviamente, no. Es más, por eso yo cuando lo hago tengo dudas porque sigo pensando en valores reales o valores, digamos, valores más normales, en gigas, en megas, y esto como que está por encima de todo. Pero bueno, lo que ves es que si yo aumento el tamaño del direccionamiento lógico, el esquema de paginación simple se convierte en un esquema no viable. Entonces, una solución, y yo esto lo suelo preguntar en los exámenes, ¿cómo solucionaría el problema de esto de la paginación simple? Bueno, una paginación doble, una paginación triple. Después, sobre la paginación doble o la paginación triple, ¿cómo solucionaría o qué problema se encuentra respecto a la paginación simple? Y bueno, ahí lo que vas a tener es que los accesos a memoria, porque vos accedes a memoria acá, accedes a memoria acá, accedes a memoria ahí, en paginación simple. En paginación doble tenés otro salto más. ¿Cómo solucionás eso? El doble salto. Y bueno, a través de un esquema con paginación con TLB o con el registro de ese TLB que teníamos, con el calle ese de TLB que teníamos. Digamos, siempre voy al concepto teórico. Pero bueno, esto sería la parte práctica. El resto se los dejo a ustedes, como les dije antes. Yo ustedes me envían la guía resuelta y yo lo que les voy a hacer es, les voy a pasar el video que está privado para que ustedes lo vean y, digamos, lo corrijan. Si hay algo que no les da respecto a lo que ustedes tienen, lo seguimos analizando. Igual lo que hicimos en ese video fue, entre todos, fuimos proponiendo los resultados y fuimos analizando por qué nos daba ese resultado. Digamos, de todos los ejercicios. O sea, ahí van a tener todo resuelto. Así que bueno, este video lo voy a cortar acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la parte teórica. Me extralimité en el tiempo. Voy a cortar el video.